Y como has podido ver en el título del video, hemos conducido 148 kilómetros hacia Bélgica, solo para mostrarte cómo es el costo de vida aquí en Bélgica con diferencia a Holanda. Pero antes, abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Aquí nos encontramos con un dominicano que vive en Bélgica. Creemos que es la persona perfecta para este video. Ha vivido tanto en Holanda como aquí. Él nos hablará de lo que es el costo de vida, cómo es conseguir casa, estudios, etc. Así que, bienvenido, Braudy. Háblame cómo llegaste aquí a Bélgica. Bueno, en realidad llegué aquí a Bélgica por la dificultad de encontrar vivienda en Holanda, ya que aquí en Bélgica las viviendas son más accesibles en comparación con Holanda. Ok. ¿Y qué tan difícil es encontrar vivienda acá? No es difícil porque, a diferencia en Holanda, aquí no hay tantas casas sociales, es decir, la mayoría de casas son particulares, los belgas compran siempre sus propias casas, tienen 2 y 3 casas, entonces lo que hacen es que las alquilan. Entonces, por ese motivo, las viviendas son más accesibles y mucho más económicas que allí en Holanda. Ok. ¿Cuánto más o menos pagas aquí de renta? La media de renta que se paga aquí, dependiendo la cantidad de metros cuadrados y de habitaciones que tenga la casa, es entre 600 y 800 euros al mes, también dependiendo de la zona y la ubicación donde se encuentra la vivienda. Pero solamente la renta de la casa, no tiene que ver lo que es la electricidad. No, la electricidad ya todo eso es aparte. Aparte. Pero ¿sabes qué me llama bastante la atención acá? De que las casas son súper grandes, son más grandes que Holanda. Sí, esa es la diferencia, porque también muchos holandeses se vienen a Bélgica por los amplias que son las casas, porque las casas, como pueden ver, tienen mucho terreno, muchos patios. La mayoría tienen siempre su garaje incluido. Wow, están hermosas, preciosas. Ya que estamos hablando de casa, unos amigos nos dieron la oportunidad de mostrar cómo se ve una casa en Bélgica por dentro. Bueno, en esta casa se pagó un alquiler de 650 euros. Aquí pueden ver la sala, que es inmensa. Y aparte de la sala, la casa tiene 2 habitaciones. Es la grande, la pequeña no se la mostramos, no sé por qué. Aquí seguimos con el baño pequeño y el baño grande a continuación, que es el de la ducha. Esa es la cocina, bastante grande. Aquí pueden ver el garaje y el garaje entra hacia el patio. Aquí es que vamos a hacer el barbecue, el verdadero barbecue en summer. Cuando llegue ese solecito y ese calorcito, bueno, ahora mismo está buena la temperatura, pero cuando se ponga más caliente, aquí que vamos a hacer el verdadero barbecue. Es extremadamente largo. Es una casa hermosa, una casa que yo me la hallo súper barata. Miren ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Pero háblame de lo que es la luz, el gas y todo eso. La luz y el gas, los precios son más o menos igual que en Holanda. Tú pagas un depósito mensual y si consumes más en el año, pues tienes que pagar más en el año. Pero si consumes menos, te devuelven todo lo que no hayas consumido. Oh. Como somos 3 personas en mi casa, la media que pagamos son entre 70 y 75 euros al mes, no más. ¿Qué tan difícil es conseguir un trabajo aquí? Bueno, el trabajo Bélgica? en Bélgica, por lo menos en la región de Flandes, donde estamos, que es la región donde se habla el neerlandés. ¿El holandés? El holandés no es difícil, siempre y cuando dominas el idioma, pero si no dominas el holandés, se te va a hacer muy difícil encontrar trabajo, ya que en todas las empresas, independientemente de lo que vayas a hacer, te piden el idioma holandés. Ok, entonces vemos que esto es un punto para Holanda, porque en Holanda tú llegas hablando inglés y tú obtienes trabajo. En cuanto al idioma, no son difíciles. Sí, en Bélgica, por lo menos en Flandes, a diferencia que en Holanda son muy arraigados al holandés. No sé por qué viene eso. Te exigen holandés y holandés. Y aunque sepan hablar inglés o francés en su territorio, ellos prefieren que tú hables el holandés. Ok, yo como turista vengo y voy a una tienda, hablo inglés, porque quizás no sepa hablar el holandés. ¿Ellos me van a atender igualito o me van a hablar en un holandés? Bueno, si ellos ven que eres turista, te hablarán en el inglés, claro que sí, pero hay personas que no son tan amables, que te pueden responder como estamos en Flandes, aquí se habla holandés, o hay otras personas, porque ya dependiendo del tipo de persona con quien tú te relaciones, ya. Ok, entonces vemos que eso es igual como en Francia. Vas a Francia y aunque seas turista, si no hablas francés, te embromaste. Estamos caminando por las calles de Bélgica y
Y sí, Es increíble que aunque estamos justamente en la frontera, esto aquí se ve completamente diferente. Tanto las casas, el ambiente, el vecindario, todo. esto está, mira, para chuparse los dedos. Vamos a lo económico, a lo que le interesa a cada quien. ¿Cuáles ayudas hay aquí en Bélgica? Bueno, acá hay diferentes tipos de ayuda, dependiendo el ingreso de la familia. Bueno, cuando el niño nace acá en Bélgica, por lo menos en la región de Flandes, donde estamos, la madre recibe o la familia recibe alrededor de unos 1.000 euros. Uy. Y ya luego mensual. Por el nacimiento, Por el nacimiento, simplemente. Guay, vamos a parir aquí. También recibe una cantidad mensual, Más o menos. más o menos entre 150 y 170 euros más o menos por cada niño. En cuanto a lo que es el seguro, la seguridad social, háblame de eso. Se paga una vez al año, dependiendo del ingreso de la familia, y varía entre 85 a 200 euros al año, dependiendo, por familia, no por persona, por familia, dependiendo. Pero que como quieres está súper bien. Claro. Mientras que esa misma cantidad pagamos allá. Allá, sí. Pero mensual. Es mucho. Bueno, ya Brody me está convenciendo, me estoy casi quedando aquí en Bélgica. Aquí no se paga casi seguridad social. Miren las casas, qué hermosas y grandes están. Pero esto es una maravilla, esto es una maravilla. Vamos a ver entonces, ¿cuánto es lo del sueldo aquí? ¿Cuánto se puede ganar más o menos? Bueno, el sueldo mínimo en Bélgica es prácticamente como en Holanda, es igual. No varía tanto, pero la vida es un poquito más barata. Claro está, no todos los países son perfectos. Habrán sus cosas buenas, habrán sus cosas malas en Bélgica y sus cosas buenas en Holanda. No quiero decir que Bélgica es mejor o Holanda es mejor. Cada país tiene su pro y su contra, ¿me entiendes? Ok. Pero tú me dices que aquí habrán cosas más baratas y hayan cosas más caras. Más caras, sí. Claro, estamos viendo, pero yo veo como que este lado se inclina más. Eso, Ya me estoy quedando. Muchas personas se han venido aquí a Bélgica, muchos holandeses incluso, extranjeros que encuentran que Bélgica, han vivido muchos años en Holanda y encuentran que Bélgica es mucho mejor, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como que cada país tiene su cosa positiva y su cosa negativa. Claro está que aquí, sobre todo para una persona de bajo ingreso, tiene más margen de ahorrar acá en Bélgica que en Holanda, pero si ya tú tienes un diploma, una carrera profesional y ganas un salario muy alto, también se vive bien allí en Holanda. Okay, Entonces nice. ya va dependiendo, de peso depende del gusto de cada persona. Acabamos de llegar al supermercado en Bélgica. Nos estamos volviendo locas con todos estos especiales. Vamos que nos llevamos la tienda por completo. Por ejemplo, si compras una tostadora, te puedes llevar 5 quesos, señores. 5 paquetes de 5 paquetes de queso. 5 paquetes de queso. ¿No saben qué es eso? O sea, si tú compras un paquete de pañales, te regalan 5 toallitas húmedas de estas. Y aún en precio normal, normalmente yo compro 3 toallitas y me sale €1, €1.80, €1.90 por 3. Cosa que en Holanda, una en el supermercado, se supone que es el supermercado más barato, que es el Lidl, te cuesta €1.29, una. Y aquí por €1.90 me compro 3. Terminamos nuestra ruta en el supermercado en Bélgica. Lo que compré me hizo 23,30 € y terminé pagando 18,26. Así que me ahorré 5,04 €. Sabes que yo he escuchado mucho. Vamos a dejar la gasolina para Bélgica. No sé bien a qué se debe eso, pero acá en Bélgica la gasolina suele ser mucho más barata que en Holanda, mientras que en Holanda el gasoil o el diésel es más barato. No sé a qué se debe eso, pero por acá vienen muchos holandeses simplemente a echar gasolina. Wow. Mientras que el diésel allá en Holanda sigue siendo más barato que acá en Bélgica. Bastante caro. Sabes que atrás de cámara tú y yo estábamos hablando de un bono o una tarjeta que te dan del trabajo, que simplemente por tu trabajar aquí te dan cierta cantidad de dinero en una tarjeta para que tú te alimentes, para que tú comas. Háblame de eso. Sí, acá en Bélgica tienen esa iniciativa que las empresas, aparte de tu salario, te envían una tarjeta a casa donde te ponen un cheque de comida, se le dicen acá en Malta checks,
que lo normal es, hay algunas empresas que dan menos, otra más, pero la mayoría de las empresas te dan unos 8 euros al día, que unas te la depositan mensual en la tarjeta, otras semanal o otras cada 2 semanas. Wow. Y con esa tarjeta puedes ir al supermercado a comprar comida, puedes ir a diferentes restaurantes, a diferentes comercios a comprar comida. ¿Restaurantes? Sí, restaurantes también, McDonald's, KFC. Ok, son cualquier comidas cosa. rápidas, pero también si vamos También a restaurantes más Más formales. formal también se puede. Hay restaurantes que aceptan esa forma de pago para comida. ¿Tú me podrías decir puntos positivos y puntos negativos de vivir en Holanda y de vivir en Bélgica? Bueno, el punto positivo de vivir en Bélgica en comparación con Holanda es que es la salud, el seguro médico, que suele ser más barato acá mucho más barato que en Holanda. También los impuestos, por ejemplo, en Holanda pagas impuestos por el vehículo cada 3 meses, mientras aquí lo pagas solamente una vez al año. La accesibilidad a las viviendas, aquí es mucho más fácil, mucho más barata la vivienda, mucho más fácil de acceder a una vivienda, y aparte también obtener una hipoteca es mucho más fácil y accesible que en Holanda. Ok. Pero un punto positivo que puedo poner de Holanda es que allí la gente son más amigable, más tolerante, más alegre, mientras acá en Bélgica, bueno, en esta zona donde vivo no, he encontrado personas un poco más amigables, pero en otras zonas donde he vivido en Bélgica son un poco más cerrados que los holandeses en ese sentido. Entonces, en esa parte un punto a favor que le doy a Holanda. Ok, ¿tú has encontrado por acá latinos? Sí, Hay muchos. sí, hay muchos latinos, muchos dominicanos. Sí, sobre todo en Antwerpen hay muchos dominicanos con negocios allí. Y en Bruselas hay muchísimos latinos también. Al país ser tan pequeño, mucho más pequeño que en Holanda, y al haber tanto extranjero, uno siente más esa mezcla de cultura. Sí. Okay. ¿En qué trabajan los latinos aquí Bueno, en hay Bélgica? diferentes áreas, ya eso va a depender de la formación que hayas tenido, de lo que prefieras trabajar. Las personas que conozco trabajan, tengo un amigo que hizo un uplading, un curso de 9 meses de soldadura, y vive de la soldadura, y en Bélgica el sector del metal está muy bien pagado, muy bien remunerado. Hay personas que trabajan conozco personas que trabajan en almacenes, etcétera. Ok, por eso está muy bueno, entonces significa que aquí en Bélgica hay trabajo. Lo único es aprender el idioma, que sin el idioma no creo que consigan trabajo. Y yo sé que te gustó el video, así que no te olvides de suscribirte, darle like a este video y compartir sobre todo con todos tus amigos. Y señores, ya nos vemos en nuestra próxima ruta.